provincias, sino hasta lo que consideran razonable. Bueno, le damos ahora sí la bienvenida a nuestro invitado, lo hicimos esperar. Hernán Arbizu está aquí con nosotros. Me voy acercando. Hola Hernán, gracias por venir. Perdón la demora, No teníamos muchos temas que tratar. Bueno, economista, ex JP Morgan, ustedes seguramente lo conocen. Hernán, ¿qué es lo que viste cuando escuchaste a Caputo el viernes por la noche, la quita de este paquete fiscal? Mirá, en realidad yo no veo muchos cambios. Ellos tienen una discursiva que son las fuerzas del cielo, el león, sí, que es grave porque no es solo una discursiva, es la forma en la manera en que ellos ven que hay que ejercer el poder, es imponiéndose. Así que sacar el capítulo fiscal, lo dijo el mismo Caputo, bueno, ahora van a tener que pagar las consecuencias. Y estoy seguro que con el número de inflación de marzo, de febrero... Sí, de 25. Sí, o más. ¿O más? O más. ¿De cuánto? Y la vuelta al colegio, yo no sé cuánto puede ser. Ah, claro, sí. Marzo, en realidad, ¿no es cierto? Sí. En febrero, ahora enero va a estar relativamente tranquilo, 19, 20 calculo, sí. Pero después va a empezar a incrementar y van a decir, fue por culpa de haber sacado el paquete fiscal. Pero a ver, ¿y cuáles van a ser las consecuencias? Pues yo cada vez que escucho esto, la extorsión a los gobernadores, pienso, no es a los gobernadores, es a la gente que vive en esas provincias y que van a sufrir las consecuencias. ¿Las consecuencias cuáles pueden ser entonces? Mirá, primero y principal, ¿cuál es el plan de gobierno? Nadie lo sabe, la verdad nadie lo sabe. De hecho volvieron con la dolarización. Ahora, el mismo efecto de marketing que lo posicionó a Milei como candidato a presidente, que fue la primera vez que habló de dolarizar, lo volvieron a poner hoy en tema. ¿Por qué? Porque claramente te van cambiando los plazos y te van cambiando la zanahoria. Sí. Ahora volvieron a la zanahoria de la dolarización. ¿Cómo? Mirá, me perdí un poco. No, las consecuencias, bueno, ¿no? las Ahora van a pagar las consecuencias. ¿Las consecuencias cuáles? Las consecuencias Igual ahora te voy a preguntar también por dolarización. Por lo pronto que los gobernadores no van a tener los fondos para afrontar las obligaciones con su... ¿Pago de salarios? Y yo no quiero, es decir, no van a tener los recursos, no les va a girar recursos. Discrecionales, olvídate, la coparticipación, que además se va a generar un problema, porque va a bajar la recaudación, por lo cual la coparticipación va a ser menor. Claro. Y en una situación inflacionaria, seguro, en un escenario inflacionario y de recesión, porque no cabe, lo único que dijo real Milei es que vamos a una estanflación. Sí. Que la estanflación es una caída como nunca hemos visto de la industria, me parece, en este país, e inflación a la vez. Claro. Bueno, el argumento con las provincias, en algún momento yo escuché, era que las provincias no estaban tan mal. Entonces podían hacer frente a esta situación. Sí, bueno, dependiendo de las provincias, pero vos tenés provincias, inclusive petroleras, que están complicadas para pagar salarios. Así que, y en inflación, en un esquema inflacionario no hay más dinero que alcance. Sí. El tema tributario, porque ahora el interrogante mayor parece ser, bueno, pero con facultades delegadas, Milei puede terminar haciendo gran parte de lo que quería hacer con este paquete fiscal, pero teniendo estas facultades delegadas. La realidad es que cuestiones tributarias no pueden ser modificadas. No, tienen que pasar sí o sí por el Congreso. Tienen que pasar por el Congreso de la Nación. ¿Qué peligro ves ahí en las facultades delegadas respecto a lo fiscal económico? Mira, eso sería... recordemos que le dijo asesino a un presidente hace 4 días, ¿no es cierto? En un personaje como Milei, facultades delegadas, y con Cambiemos, que lo apoya, por más que digan que no, lo apoyan y cada vez lo van a apoyar más. Y hay que tener mucho cuidado, porque es capaz hasta de estatizar los recursos naturales, volver al Estado Nacional los recursos naturales y hacerse de todo, del litio, de Vaca Muerta, que vuelve a pasar a depender del Estado Nacional. Hablamos de detonar el salario. La verdad que ya desde el gobierno de Alberto Fernández, yo por lo menos desde acá, venimos explicando que lo que había que hacer era recomponer el salario del trabajador, que la cuestión empleo no parecía ser el problema fundamental, pero sí recomponer fuertemente salarios que vienen siendo depreciados ya hace mucho tiempo. ¿Te parece que este es el camino que tenía planeado Javier Milei para finalmente que se le pida a gritos una dolarización? No, primero, principal, la dolarización es totalmente inviable. Hasta el Michael Sambales, que es el analista de Morgan,
Sí. dijo que era inviable, por varios motivos. Algunos motivos, el primero es que necesitaba 2/3 del Congreso para las reformas, eso lo tendría con los poderes... Con las facultades. Con las facultades. Segundo, que lo más parecido a una dolarización exitosa es el euro, donde hay alta productividad, hay movilidad y que tenés ante una situación extrema entes supranacionales que te ayudan, el Banco Central Europeo y demás. Nadie apostaría a una dolarización. No, es imposible. No hay con qué, digamos. No hay con qué, y no tenés reservas y la capacidad de ahorro del argentino es 0. Pero entonces, bueno, me haces acordar a Patricia... Sí. No tenés reservas, sí. pero tenés 400.000 millones de dólares de argentinos extranjeros, ¿no es cierto? Claro, sí. Bueno, que parece ser el tema fundamental que nunca nadie... Nadie toca, que hay una ley votada en el Congreso para pagarle al fondo con esos activos. Sí, y no pasa nada. Y nunca pasó por diputado. Me hiciste acordar de Patricia Bullrich en su momento, que habló de los ahorros de los argentinos bajo el colchón. Tuvo una declaración así muy peligrosa. Muy perversamente apuntaron a eso. Sí. Entonces, a ver, entendemos que eso no sería viable, digo, también para llevar tranquilidad. Sí. Pues creemos que no. Pero un escenario de dolarización sin el resultado final que es la dolarización, por lo que vos me decís, es todavía el peor de los escenarios, porque la dolarización es una trampa. En Ecuador la verdad es que podríamos decir que no ha funcionado, que después es imposible casi revertir una medida de ese tipo, lo que sucede con los bancos, bueno, ya lo hemos explicado mucho, pero sin llegar a la dolarización, pero con un escenario como este, es la peor de las imágenes. Los que él dijo que te quedás a mitad de camino, y te quedás a mitad de camino porque el proceso a dolarizar es totalmente inviable, ¿no? Es lógico. Claro. Tenés resultado B porque A es inviable. No hay tanto misterio. Económicamente hablando, y ahora quiero que te pregunten las chicas que seguro quieren hacerlo, tiene que haber siempre un plan B, ¿o no? La última declaración abarca no solo lo económico, pero él habla de un plan, no hay un plan B, la inexistencia de un plan B. Mirá, no sé si no hay plan B, pero nadie habla de Emilio Campo ahora, por ejemplo, que era... Sí. Emilio Campo el padre de la dolarización. El padre de la dolarización, el encargado de cerrar el Banco Central. Sí. Carlos Rodríguez acaba de tuitear que lo dejó, que era el jefe de asesores de él, que lo dejó de seguir, acaba de tuitear yo hoy, que lo dejó de seguir Milei porque no le gustó lo que dijo al respecto. Va cambiando los personajes continuamente, por lo cual claramente no tiene plan, no tiene ni plan A, ni plan B, ni plan C, porque lo que propone Caputo no es lo que proponía Emilio Campo, ni lo que propone Carlos Rodríguez, ni... Espera, y entonces, pues yo todo sin ser especialista ni conocer en detalle cuáles son las diferentes miradas, excepto Campo y la dolarización, lo que me pregunto es, da la sensación de que si a Milei alguien no está de acuerdo con su mirada, rápidamente rompe. Desde Maslatón en adelante tenemos 1000 ejemplos. ¿Cuáles son las diferencias o cuántas posibilidades quemamos en cada una de estas relaciones que se rompen? Porque entiendo que no hay tantas salidas para la economía. La economía vamos a 4. El problema es que... O todos los economistas están equivocados. No, el problema es que te guste o no te guste, Carlos Rodríguez, es decir, para la política que él vendió en su campaña de dolarización, o por lo menos de estabilizar las cuentas fiscales, y eran los más idóneos, son los más idóneos. No te puede gustar el modo, pero por lo menos sí realmente sabían al respecto. Hay gente que sabe. Claro, exactamente. ¿Y Milei no sabe? Por lo visto, no. Milei no sabe la diferencia, lo que lo hablaban ahí, no saben la diferencia que la geopolítica incluye el comercio internacional. Rusia, ni siquiera los deportistas pueden jugar con su bandera, porque está en guerra, y hasta el deporte tiene que ver con la geopolítica. Para mí, no sé si no sabe, no sé si está bajo un nivel de presión que lo supera. Dicho sea de paso, se reunió con David Cameron, que es el secretario de Relaciones Exteriores, no se reunió con Sunak, que es el primer ministro. Sí, el canciller, claro. ¿No es cierto? Sí. Para mí, vos fíjate, se ríen de la frase donde hay una necesidad, nace un derecho. Sí. No me acuerdo si es más o menos. Pero vos le decís a Milei, ¿por qué no sacás de la ley el artículo de sociedades anónimas deportivas? Y te dice, porque la libertad no se negocia.
¿Qué quiere decir eso? Se rinde una frase que es muy profunda, que lo que pasa es que la toman literal, por eso no la terminan de comprender, y es cualquier respuesta a la libertad no se negocia. La única política que tiene es la libertad no se negocia. Bueno, sí, con el tema de ganancias, la verdad que Milei ya ha demostrado, ¿no?, en esa oportunidad que su cuestión tan férrea con el tema de impuestos, no pago de impuestos, ¿no? Bueno, se puede revertir según el que más el piensa momento subir, y comodidad, ¿no? Con lo que más piensa recaudar es con el impuesto país, que es lo más antiliberal que existe en el planeta. Sí, sí. ¿NASA? Hernán, un comentario y una pregunta. Digo, vos recién hablabas, comparabas la dolarización con el euro, ¿no?, como moneda compartida, el Banco Central Europeo y demás. Digo, al menos los países que están dentro del Banco Central Europeo tienen un poder de decisión, tienen una silla, ¿no? La pregunta es, ¿qué silla tendrá la Argentina a la hora de decidir sobre la política monetaria en su propio país al estar dolarizada? Digo, primera cuestión. Y después, digo, ¿por qué crees que todavía se sigue insistiendo con un ajuste fiscal puramente ortodoxo, ¿no?, que ya demostró que cuando se realiza la actividad económica se cae, la recaudación se cae, por lo cual el déficit fiscal se sigue manteniendo, tendrías que subir impuestos para tratar de compensarlo? Bueno, realmente algo insostenible. Digamos, ¿qué es lo que se ve de este plan de ajuste sumamente ortodoxo a nivel mundial? ¿Eso es lo que se sigue discutiendo? No, primero que no se sigue discutiendo en el mundo, pero el problema es que claramente hay que hacer un ajuste, no cabe duda. Lo que pasa es que ellos lo encaran por el lado equivocado siempre, porque es un tema de formación y te diría de falta de visión de la realidad. Primero y principal, falta de visión de la realidad y convivir en la realidad, de caminar por la calle. Son personas que no conviven con el día a día de la gente. Entonces no ven, Caputo no ve que lo que afecta... Otro tema que metieron ahora en discusión, que en los últimos 20 años 110.000 millones de dólares costaron los subsidios a la energía, Sí. Lo cual es falso. Está bien, 110.000 millones de dólares es el número, pero no son todos subsidios. Mucha es deuda que Camesa, que es el ente que le compra la energía a las generadoras y que después le vende a las distribuidoras, que las distribuidoras tenían deuda con Camesa y Camesa les condonó deuda. Claro. El gobierno de Macri le condonó 20.000 millones de dólares a 2 distribuidoras. Bueno, de hecho el gobierno de Alberto Fernández También lo hizo también, en el por eso. 2023. No, pero porque ahora están diciendo, no, ustedes personas tengan que entender que les va a llegar una factura de luz de 50.000 pesos porque hay 110... No, pero no se beneficiaron con esos 110.000 millones de dólares. No, claro, es que no es a la gente. Después se le condonan millones de dólares a una empresa que uno se pregunta por qué, porque el servicio, la verdad, que tampoco es que ha mejorado según el caso, ¿no? No hablo de ninguna en particular en los últimos años. A ver, quiero quedarme en esto que te preguntaba NASA. Bueno, es esta la receta, siempre se va a la misma receta. Y vos acabás de mencionar los argentinos que tienen dólares afuera, por ejemplo. Nunca se toca. Impuesto a las grandes fortunas. Bueno, nosotros tuvimos un ejemplo, pero tuvo que pasar una pandemia para eso. Pero parece que el mundo no va, tal vez me equivoco, en ese sentido, y tampoco nadie acá en este gobierno se va a animar a ir en ese sentido. No. Pero con gente que no llega a comprar la cena para la noche, la verdad que hay que plantearse estas cosas. Sí, pero vos fíjate, fueron contra el clase media que quizás tenía algunos dólares ahorrados que los tuvo que vender para subsistir, para comprar. Claro. Contra eso sí fueron. Sí. Pero en el mundo sí se está empezando a hablar de una global taxation, un impuesto global para justamente las grandes fortunas. Sí, hace poco hubo empresarios que pidieron, ¿no? Ellos mismos dieron como una carta, fue noticia por eso. Martín Guzmán está trabajando mucho en eso. Pero acá ni se toca el tema. Es más, sacaron el blanqueo dentro del paquete fiscal. En el 2006 yo estaba en Morgan. Sí. El gran problema que tenía dentro de mi unidad de negocios, la que cubría Brasil, era la cantidad de activos que se estaban yendo de vuelta a Brasil con Lula. Eso la inversión extranjera directa. Claro. Un gran porcentaje era de brasileros que tenían el dinero exterior que con las políticas de Lula, no con un blanqueo, con las políticas de Lula veían un futuro promisorio y decidían traer sus activos extranjeros e invertir en el país. Si acá, está bien, me vas a decir lleva un mes y medio,
pero tendría que haber sido lo primero que hicieron. Los empresarios ven confianza en él, no tendrían que esperar un blanqueo para empezar a repatriar los fondos y empezar a invertir en el país. Es más, si los empresarios no los traen, Caputo sabe perfectamente quiénes son y dónde están esos activos. Sí. Te va a preguntar Paula Marusic, pero César, te quiero adelantar porque salió a dar consejos Duhovne. No te quiero desordenar el programa, pero me parece interesante que lo podamos ver y saber qué es lo que opina Hernán después. ¿Pau? Sí, para preguntarle a Hernán, ¿no? Porque, bueno, uno empieza a ver los ítems que se retiraron, o por lo menos que anunció Caputo que se van a retirar el último viernes. Bueno, ahí queda afuera la suba de retenciones, el blanqueo y demás. Y con ello pareciera que esta idea de ir a déficit cero también se licúa o se termina diluyendo. Preguntarte cuál es tu mirada respecto de esto. ¿Se puede empatar o se puede subsanar en esa expectativa de ir a déficit cero si vos no tenés el paquete fiscal como lo habían presentado ellos? Y por otro lado, ¿cómo van a ser las reacciones? ¿Qué mirada tenés vos de dos actores importantes? Pienso en los mercados, el lunes, con un presidente que queda a todas vistas como también con descrédito político, y el Fondo Monetario Internacional, que el miércoles iba a estar rediscutiendo el caso de la Argentina. Mira, con respecto a mí me parece donde más perdió Milei es por lo que hablábamos antes justamente, es con el FMI, porque él prometió que para este fin de semana la ley estaba aprobada. Y lo que negociaron con el staff técnico es totalmente distinto de lo que van a ver ahora, por lo cual el fondo les va a hacer el desembolso porque no les queda otra al fondo, es decir, no pueden no desembolsarle. Lo hace. Y tienen que afrontar pagos, así que no puede, están en un embrete el mismo fondo que tienen que hacer el desembolso. Después, mira, discúlpame, pero me quedé con el Duhovne. Sí. Perdón. Dale, Pau, dale. Sí, retomo. No, un poco la pregunta era cómo creías que iban a reaccionar. Bueno. Mercado y Fondo Monetario Internacional, y en todo caso, sí, porque ellos dicen que se puede subsanar ahora ajustando a las provincias y demás, si esto es viable o se les cae el plan. Con respecto, bueno, a las provincias, hay que ver bien, por eso los diputados, lo decía el otro día, tienen que pensar bien cómo van a votar, porque tienen que ver cómo va a afectar a sus coprovincianos. Con respecto a los mercados, la verdad es irrelevante, porque Argentina acceso al crédito no tiene. El único mercado que es importante es el valor del dólar, que si se empieza a ampliar la brecha, ya por lo que estuve escuchando, las cerealeras se están cartelizando para liquidar con un 20% de devaluación, ¿no es cierto? Así que la brecha se abriría más todavía. Claro. Y ahí generaría más inflación de nuevo. Bueno, Duhovne tuiteó. Y lo queremos compartir con vos. A ver si lo podemos ver en pantalla. Explica el exministro: es muy importante que Economía muestre cómo va a reemplazar los recursos que pierde, eventualmente por el capítulo fiscal de la ley. Blanqueo y moratoria no generan mucho en el corto plazo. Lo que sumaba ya para Nación eran retenciones 0.5 del PBI y ganancias 0.4% del PBI. Yo no puedo dejar de recordar a Duhovne diciendo que el kirchnerismo había dejado un país desendeudado y revirtiendo su discurso, y en su momento como columnista con un cartel que decía no al Fondo Monetario Internacional, y cómo revirtió, ¿no?, esa propia postura. Llegó a decir crecimiento negativo. ¿Te acordás? Sí, tratando de justificar de alguna manera bueno, el préstamo con el fondo y lo que pasó durante el gobierno de Macri. ¿Qué te parece esto que él plantea? Porque él lo que dice, a ver si yo lo estoy interpretando bien, estos dos puntos que se modifican, retenciones, bueno, y algún otro no recuerdo cuál era, en realidad compensan, las provincias terminan perdiendo. Sí. ¿Es este el planteo? Es que es así, es así. Va a haber, hasta lo digo, pero lo repito, lo dijo Caputo el viernes. Sí. Va a haber más ajuste. Lo que no pueden sacar por un lado, lo van a reducir de otro. No es que van a sacarlo de otro. Porque alguno podría venir y decir, bueno, con la suba de retención, la negativa a la suba de retenciones y fórmula jubilatoria, compensa, yo no sé, capaz que te estoy preguntando una locura, con lo que es el dinero del blanqueo que queda afuera y que iba a las provincias, porque entiendo es coparticipable, y también lo que tiene que ver con suba de ganancias o bienes personales, alguno de los dos. Adelanto de personales. Adelanto de bienes personales, exacto. Me dicen que me esperes un segundo, hacemos una pausa y ahora me lo explicas bien. Hacemos una pausa, se pone muy interesante, debate abierto en la noche de hoy, muchas cuestiones de la economía que tendrán que ver y afectarán la vida diaria. Hacemos pausa ya.